Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con las clases de lenguaje a cargo del maestro Cristian Linares. Cualquier consulta que tengan pueden hacerlo mediante el chat o de preferencia activar su micro. La clase tendrá duración de 1 hora. Maestro Cristian, muy buenas tardes. ¿Está muteado, maestro? Ah, un momento. ¿Correcto? Ya, ahora sí, usted Perfecto, me... maestro. Sí, lo que sucede es que como había un alumno que estaba hablando cada rato, por momentos, Ujú. y suponía yo que iba a interrumpir la clase, así que preferí desactivar que ellos activen su micro, maestro. ¿Correcto? Ya, por eso no podía tampoco activar. Perfecto, Ya, maestro. muy bien. Podemos comenzar. Ya, de acuerdo, gracias. Muy bien, ¿cómo están? Espero que hayan pasado pues un buen fin de semana y en esta ocasión vamos a empezar con el siguiente tema, ¿no? El tema que se ha encomendado para el día de hoy es repasar principalmente sobre los temas del verbo y lo que viene a ser también las categorías invariables, ¿no? Que son el adverbio, la preposición y la conjunción. Muy bien, entonces vamos a empezar y reitero, ¿no? Los temas que se van a analizar por medio de las preguntas que he planteado son los siguientes, ¿no? El verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción. Entonces, como nosotros sabemos, el verbo es una categoría gramatical muy importante. El verbo es tan importante que funciona no solo como núcleo del predicado, sino que también es núcleo de la oración. Mediante el hallazgo del verbo, el reconocimiento del verbo, es que yo puedo hallar diferentes funciones, como el objeto directo, el objeto indirecto, el circunstancial, el predicativo, el atributo, el agente. Es decir, mediante el reconocimiento del verbo y las clases de verbo es que yo puedo encontrar a las funciones gramaticales. Muy bien, entonces vamos a empezar con una serie de preguntas las cuales nosotros vamos a explicar y vamos a dar también, obviamente, a pedir, mejor dicho, la participación de ustedes para poder corroborar las respuestas principalmente. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. En la primera pregunta, en la oración, algunos alumnos tienen que estudiar más para el próximo examen. Entonces, el enunciado dice, algunos alumnos tienen que estudiar más para el próximo examen. Ahí nos dice cuál es el núcleo de la frase verbal. Entonces tenemos ahí A, estudiar, B, tienen que estudiar, C, tienen, y la letra D dice que estudiar. Entonces nos piden aquí resaltar o encontrar el núcleo de la frase verbal. Recordemos que la frase verbal se refiere a la estructura formada por el núcleo, que es un verbo en forma simple o en forma de perífrasis, y sus respectivos complementos. La frase verbal es el verbo más sus complementos. Nos piden aquí el núcleo de la frase verbal. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Por el chat pueden contestar para poder avanzar. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? ¿No? Vamos a ver. Bien, ahí está. Muy bien, ahí está la respuesta. Muy bien. Nos dicen que es la letra C. Tienen, ¿ya? La letra C, ¿no? Tienen. ¿Será correcto? Carmen dice que es la C también. Alexander dice que es la C. Muy bien, la C. ¿Hay una respuesta diferente? Sí. Alberto, Ítalo, Andrea, Jennifer dicen que no es la C, sino que es la B. Entonces, ¿qué es lo que nos piden en primer lugar? Entonces, la mayoría ha marcado, Manuel también dice que es la B. Nos piden marcar aquí, nos piden, a ver, hay una respuesta más, voy a verla, ¿ya? Luisa también dice que es la B. Nos piden marcar o encontrar el núcleo de la frase verbal. Las frases verbales tienen que estudiar más para el próximo examen. La frase verbal equivale al predicado en este caso. Tienen que estudiar más para el próximo examen. ¿Y cuál es el núcleo de la frase verbal? El núcleo de la frase verbal es el verbo. El verbo es
tienen que estudiar. Es una perífrasis. No me están pidiendo, no puede ser la se tienen, porque tienen es el verbo auxiliar, ¿entendido? Por lo tanto, la respuesta que nos brindan es la letra justamente B. La respuesta es la B, ¿entendido? Muy bien. Entonces no hay que confundir, ¿ya? Y por si acaso, el núcleo es tienen que estudiar, ¿no es cierto? El núcleo de la frase verbal, ¿entendido? Pero esta frase verbal, cuyo núcleo es tienen que estudiar es el verbo. Ahora, es un verbo llamado perífrasis verbal. Ahora, por si acaso, esta perífrasis verbal tiene como núcleo ¿a quién? No es tienen, es estudiar, por si acaso. El núcleo de la perífrasis verbal siempre va a ser el verboide. Y en este caso, el infinitivo estudiar, porque tienen es el verbo auxiliar y ese que es el nexo, ¿entendido? Entonces la respuesta, en este caso, sí es la B. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 2. La pregunta número 2, veamos, dice aquí lo siguiente. En la cita textual del enunciado, Marcela le dijo a Glicerio, tú me olvidas fácilmente después de 12 años de intenso amor. Dice aquí, es palabra morfológicamente variable. Dice acá, A, después, B, tú, C, olvidaste. Y la letra D, dice D, que es una preposición. A ver, la mayoría me está respondiendo Manuel, Andrea, Carmen, Luisa, Christopher, Gustavo. Me dicen que la respuesta es la letra C. De igual manera, Alexander, Andrea, Manuel, Jennifer, Ítalo, bueno, lo mismo. Ya, me dicen que la respuesta, María, ¿no? Santa María. No, me dice que también es la letra C. Muy bien. Entonces, en este caso, nos están pidiendo qué palabra morfológicamente es variable. Entonces, en ese caso, dice Marcela le dijo a Glicerio, tú me olvidaste fácilmente después de 12 años de intenso amor. Aquí, olvidaste es un verbo, donde olvid, en este caso, ¿no es cierto?, viene a ser el lexema, donde esa A viene a ser la vocal temática y STE es la desinencia. Morfológicamente, mediante el morfema, se señala un morfema amalgama que contiene número, persona, tiempo, modo, aspecto. Entonces, morfológicamente es variable, ¿entendido? Olvidaste. Y por si acaso, tú es un pronombre y los pronombres se dice que son variables, pero el detalle está en que tú, me, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo, son pronombres, pero que no señalan, digamos específicamente o morfológicamente, lo que es, ¿no es cierto?, género, número, etc. Por lo tanto, la respuesta, tal como indican, es la letra C. Muy bien. Excelente. Ahora vamos con la pregunta 3. Vamos a ver qué nos dice la pregunta 3. Dice, en el enunciado Atahualpa, el último soberano inca del Tahuantinsuyo, fue asesinado cruelmente por los españoles el 26 de julio de 1533, ¿no?, en la lejana y hermosa ciudad de Cajamarca. El núcleo de la frase verbal semánticamente, ¿cierto?, es un signo lingüístico, claro. ¿Qué cosa hace? La D me han dado de respuesta, Sander, ¿no? Nos indican que la respuesta es la letra D. De igual manera, Luisa, vamos a ver. Veamos aquí, dice, designa o nombra el evento. La B, expresa característica del evento. La posición del evento y D, describe la acción del evento. Debemos hacer aquí es buscar la D, me sigue diciendo Mirko, Luisa, Andrea, gracias. Vamos a ver, ¿cuál es el núcleo? Aquí el núcleo es fue asesinado. Ese verbo fue asesinado, Christopher también la D, nos señala lo siguiente, fue asesinado exactamente, fue asesinado cruelmente, dice, por los españoles. Entonces, describe, ¿no es cierto?, la acción del evento significativamente. Por lo tanto, es correcto indicar
que la respuesta es la letra D. Muy bien. Ejercicio 4. En el ejercicio 4 dice, es el núcleo perifrástico de la frase verbal de la oración. Flavio tiene que viajar con sus compañeros. El verbo auxiliar tiene. Lo que mencionamos hace un momento. Tiene que viajar es la perífrasis verbal. Tiene que viajar. ¿Entendido? Ahora, aquí el núcleo de la perífrasis es el verboide, o sea, viajar. Y tiene es el verbo auxiliar. ¿Entendido? Que es el nexo. Entonces, ese verbo auxiliar tiene puede posponerse al verbo principal de la perífrasis. Es solo soporte formal del sufijo flexivo amalgama. Contiene el significado básico de la perífrasis verbal. Selecciona los complementos de la frase verbal. Muy bien, este asunto es teórico. ¿Qué es lo que hacen los verbos auxiliares? ¿Qué es lo que hacen? Tenemos entre la A a la D. Entonces, vamos a ver, acá hay una respuesta. La respuesta es la letra C para Ítalo, para Claudia es la C también, para Christopher, Ana, Lucía y Tamara también es la letra C. ¿Entendido? Nos indican que la respuesta es la letra C. ¿Qué dice la C? Vamos a ver. Contiene el significado básico de la perífrasis verbal. María también. Bueno, vamos a explicar. Una perífrasis verbal está estructurada por un verbo auxiliar y un verboide. En el centro pueden ir nexos u otros verboides. No hay ningún problema. Ahora, la perífrasis verbal, recuerden esto, tiene como núcleo al verboide. ¿Entendido? Porque ese verboide es el que se convierte en verbo. Lo que hace el verbo auxiliar, ¿qué cosa es? Es aportar los accidentes al verboide. La clave no es la C, la clave es la letra B. En la C dice que contiene el significado básico de la perífrasis verbal. El significado básico, ¿quién lo contiene? El significado básico lo contiene el lexema. ¿Y con qué se forma el verbo en la perífrasis verbal? Con el núcleo. Pero el núcleo, ¿quién es? Es el verboide. ¿Entendido? No el auxiliar. El auxiliar lo que hace es aportar los accidentes. Si yo digo, por ejemplo, en este caso, ya se dieron cuenta, tiene que viajar. Flavio tiene que viajar con sus compañeros. Es Flavio viajará con sus compañeros. O sea, el que se convierte en verbo es viajar. Ah, entonces, ¿dónde está el significado básico de la perífrasis? En viajar. No entienden. Pero digo, tiene que viajar, es viajará. Y en ese caso, el que aporta los accidentes es el auxiliar. ¿Entendido? Entonces, la respuesta es la letra B. ¿Entendido? ¿Ah? Entonces, la respuesta es la B. Ahora sí, ya quedó claro, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ir explicando cada uno por eso, ¿ya? Ahora vamos con el ejercicio 5. A ver, el ejercicio 5, ¿qué nos dice? Vamos a ver, en el enunciado, tío, Julia llegó cansada, saludó a todos y estuvo contenta. Los verbos son clasificados respectivamente como transitivo es cuando presenta objeto directo, intransitivo no presenta objeto directo, copulativo cuando presenta atributo, intransitivo copulativo, transitivo. Transitivo, copulativo, intransitivo. Y la de intransitivo, transitivo y copulativo. Vamos a ver cuál es la respuesta. A ver, están respondiendo, ya hay 2 respuestas. Bueno, hay 3. Jennifer, Andrea, Mirko, Claudia. Dicen que la respuesta es la letra A. La letra A nos dicen. Muy bien. Vamos a ver entonces. Edison también nos dice que la respuesta es la letra A. ¿Ya? María también dice que es la letra A, ¿no? Y siguen respondiendo. Muy bien. Alberto dice que no es la A. Alberto dice que es la letra D. Muy bien. Hay una respuesta diferente ahí. Alberto dice que es la D. Valeria también dice que es la D. Ana Lucía también indica que es la D. De igual manera, Claudia Yasmín, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a analizar.
Ya, vamos a ver la respuesta. Nos piden la clasificación en orden, ¿no? Respectivamente, dice, de cada verbo. Vamos a ver entonces. Tío, Julia llegó, dice aquí, ¿no? Llegó cansada. En primer lugar, tengo aquí el verbo llegó. Cansada es adjetivo, no se olviden. Cansada es adjetivo. No vayan a pensar que es adverbio, ¿no? ¿Cómo llegó? Cansada. No, por si acaso no es así. Cansada es adjetivo de Julia, Julia cansada. Esto es un predicativo, ¿entendido? Entonces, esto de aquí viene a ser un llamado predicativo subjetivo. Entonces, llegó, en este caso, es un verbo intransitivo, intransitivo. Luego dice, saludó a todos. A ver, perdón, hay una respuesta. Ítalo, Claudia, dicen la D. Ya, muy bien, Ítalo y Claudia. Saludó a todos. Es como quien dice, los saludó. ¿Quiénes los? A todos. Todos fueron saludados. Suficiente. Entonces, a todos es OD. Si es OD, entonces saludó es verbo transitivo. Tengo llegó intransitivo, tengo saludó transitivo. Me falta un verbo. Y estuvo, o sea, Julia, pues, ¿no? Y estuvo. Y aquí tenemos la palabra contenta. La palabra contenta es un complemento obligado para el verbo estuvo. Y además contenta describe a Julia. Por lo tanto, contesta es atributo. Entonces, estuvo, ¿qué cosa es? Es un verbo copulativo. Entonces, tendría como respuesta intransitivo, transitivo, copulativo. Entonces, la respuesta es la letra D. Muy bien a los que han marcado la D. Quienes no marcaron la D, se confundieron, ¿ya? No hay problema. ¿En qué sentido? En que aprendemos. Lo importante es que no fallemos el día del examen, ¿de acuerdo? El número 5, la respuesta es la D. Muy bien. Claro, bueno, no hay que entristecerse, entonces vamos aprendiendo, ¿entendido? Vamos aprendiendo, ¿no? Y los que se inscribieron para el seminario del día viernes, este viernes tenemos un seminario de lenguaje, ¿ya? Entonces ahí para el seminario estoy preparando, no termino, la verdad, un grupo de ejercicios para poder resolver juntos también ese día y poder explicar de una manera teórica el mayor contenido posible para que ustedes puedan dar su examen. Muy bien. Vamos a continuar ahora al ejercicio 6, ¿ya? Una pregunta, ya, rapidito voy a contestar porque a veces no podemos por el tiempo, ¿ya? A ver, la pregunta de Jennifer me dice, me pide saludo a todos. ¿Por qué es transitivo saludó? Ya, mira, ve. Cuando yo digo saludó a todos, muy bien, podemos ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Si yo digo saludó, pasa esto. El verbo transitivo presenta OD. El objeto directo es sobre quién recae la acción directamente. Saludó es saludar. La acción de saludar, ¿sobre quién recae? Sobre todos. Ya está, OD a todos. Reemplazo por los, lalas. Los saludó a todos. Ese los, ¿a quién refiere? A todos. Ahora, si a todos, o todos, que es el núcleo, es objeto directo, se puede pasar a sujeto pasivo. Todos fueron saludados por Julia. ¿Ya ven? Con todos los métodos salen. Entonces, a todos es OD. Entonces, saludó es un verbo transitivo, por eso. ¿Entendido? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el ejercicio 6. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ejercicio 6. ¿Ya? Muy bien. Hay una pregunta ahí, ¿no? A ver, rapidito, ¿ya? Los verbos de movimiento son intransitivos, ¿no? Está preguntando, ya claro. Los verbos de movimiento. Bueno, los verbos de movimiento, ¿no es cierto? Va a depender en sí de la estructura oracional. Tendríamos que crear una oración y ver. A ver, un verbo de movimiento, por ejemplo, yo digo, a ver, uno simple, trasladó, ¿no? Yo digo, Julián trasladó, Julián trasladó el automóvil, vamos a suponer. Y en ese caso, el automóvil es OD, es un verbo transitivo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, me traslado, entonces ese, ¿no? Ese me también es OD, entonces ahí sería transitivo, ¿ya? Entonces va a depender de la estructura oracional, es como cuando usas los pronombres objetivos, ¿no? Por ejemplo,
Me puede ser OD o puede ser OI. Yo digo, por ejemplo, me peino, ese me es OD. Si digo, me peino el cabello, o sea, el cabello es OD y me pasa a ser OI. O sea, va a depender. Es como cuando es un verbo que en otras oraciones no es copulativo. Yo digo, por ejemplo, come. Yo digo, come hamburguesas. Hamburguesas es OD, entonces come es transitivo. Y si yo digo, por ejemplo, come mucho, entonces mucho es circunstancial. Y come era transitivo en la otra oración, pero en esta última no lo es. O sea, todo va a depender del análisis en sí oracional. Donde sí hay teoría que es fija, es transitivo, siempre acepto de copulativo, siempre acepta atributo. El resto va a depender de análisis directamente de la oración. Es como cuando tú utilizas la palabra sí, sí con su tilde, afirmación. Sí puede ser circunstancial de afirmación, pero sí también puede ser o de. Por ejemplo, yo digo esto, mira, yo digo, vamos a suponer, sí irá al campo. Entonces, sí es ahí circunstancial de afirmación. Pero si digo, dijo sí, ahí sí es o de. ¿Entendido? O como cuando digo la palabra como. La palabra como no solamente indica modo, puede indicar condición. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo digo, trabaja como le enseñaron. Como le enseñaron indica modo. Pero si yo digo, como no estudies, no ingresarás. Ese como no estudies, no ingresarás. Ese como no estudies es condición y no es modo. Entonces, todo va a depender del análisis oracional. Es por eso que en muchos videos, ustedes han visto del grupo, los videos que he grabado para el grupo de lenguaje, en muchos de los videos no enseño mucho con mnemotecnias, ¿no? Muy poco, lo uso poco, porque prefiero analizar oraciones. Entonces, es por eso que no, tampoco lanzo esos datos que aparecen en algunos libros así nada más. Prefiero analizar y que ustedes entiendan de esa manera, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la pregunta de Ítalo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a continuar. En el ejercicio 6 dice aquí, lea y analice los enunciados. A ver, dice, lea y analice los enunciados en el ejercicio 6. A ver, 1. Los estudiantes ya no leen como antes. 2. Poco a poco se avanza hacia el mañana. 3. La tarea de hoy es mejor que la de ayer. 4. Valia llegó por la tarde con bastante pan. Elija la alternativa que incluye los enunciados que presentan adverbios. A ver, ¿dónde hay adverbios? El adverbio modifica al verbo, modifica al adjetivo y puede modificar a otro adverbio. No olvidemos eso. Entonces, A, 3 y 4, B, 2 y 3, C, 1 y 4 y D, 1 y 3. A ver, ¿dónde encontramos adverbios? El adverbio modifica al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué es lo que ustedes marcarían o ya han marcado aquí como respuesta? Bien, ahí está la respuesta. ¿Ven? Alguien ha respondido muy bien. Ya varios han respondido. Ahora sí. Nos indican que la respuesta es la F. ¿Cómo va a ser la F? No hay F aquí. A ver, graciosos. A ver, muy bien. La A me indica Jennifer, Ana Lucía, Ítalo, me dicen que es la A. A ver, vamos a ver si es así. ¿Qué nos piden aquí? Los adverbios. Los estudiantes ya no leen como antes. El verbo es leen. Leen. Si digo no, modifica el verbo. No leen, niega. Ya, o sea, ahora leen. Entonces, podemos notar que, ¿no es cierto?, se presentan ahí adverbios, ¿no es cierto? Ahí se encuentra, ¿no es cierto? Hay dos adverbios, ya y no. Muy bien. Ahora vamos a pasar al número 2. Poco a poco se avanza hacia el mañana. Por si acaso aquí mañana, ¿no es cierto?, está presentado por un artículo. Cuando dice el mañana
Se refiere a un sustantivo. A ver, Christopher dice que es la D de dedo. Vamos a ver. Entonces, poco a poco. Ese poco a poco es una locución adverbial. Locución adverbial. Y la locución adverbial se cuenta como adverbio. O sea, en la A hay dos, ya y no. En la número 2 hay uno, que es poco a poco. O sea, hasta el momento sería número 1, nada más. Entonces, puede ser la D. Ahí está, ¿no? La número 3, la tarea de hoy es mejor que la de ayer. La tarea de hoy es mejor que la de ayer. Muy bien, qué interesante aquí. En este caso, podemos notar aquí lo siguiente. Cuando dice la tarea de hoy, ¿no es cierto? De hoy, en este caso, hoy funciona como adverbio, ¿entendido? Y cuando dice aquí, es mejor que la de ayer, o sea, la tarea, está implícito tarea, de ayer, ¿entendido? Entonces, estas frases están formadas de una preposición más un adverbio. Entonces, hoy y ayer cumplen el rol de adverbio en el número 3, con bastante pan. Y por si acaso, en la número 4, bastante modifica a pan. Pan es sustantivo. Bastante ahí no es adverbio. Ahí bastante es determinante. Por si acaso, ¿ah? Atención. Bastante pan, bastante modifica el sustantivo. Y si modifica el sustantivo, entonces determinante. ¿Ya? Es que el adverbio no modifica sustantivo, pues no se olviden. Entonces la respuesta es la letra, muy bien María, ya lo había dicho también Christopher, es la letra D, 1 y 3. Correcto, muy bien. Estas son preguntas que he seleccionado de la pre San Marcos, ¿no? Algunas son de exámenes de admisión pasados, algunas, todas. El 80% son del EPRE, un 10% son de admisión y otro 10% que yo he creado, ¿ya? La de, muy bien. Que explique la número 1. Ah, ya, el 1 de acá, ya, muy bien, rápido. Miren qué sucede acá. Los estudiantes ya no leen como antes, ya no leen como antes. Muy bien, el verbo, acá tengo un verbo, ¿no? Leen. Entonces, aquí podemos encontrar lo siguiente. Leen es verbo, no leen. Este no niega el verbo, o sea, afecta al verbo, modifica al verbo. Por lo tanto, ese no es un adverbio que da la idea de negación. De ahí que sea adverbio de negación. ¿Entendido? Ya no leen como antes. Ese ya también es adverbio. Como que dice, ahora ya no leen. O sea, modifica, ¿no es cierto?, en el verbo. Y dice como antes, o sea, como en otros tiempos. Ese antes también lo consideramos, entonces, un adverbio. ¿Entendido? Entonces, ahí hay varios adverbios, ¿no? Hay más de uno, pues entonces eso viene a ser parte de la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos al ejercicio 7. ¿Ya? Ejercicio 7, a ver, acá está. Dice así, ¿no? Dice, marque la alternativa en la cual aparece preposición con sentido de procedencia. A ver, las preposiciones se pueden clasificar. ¿De qué manera se pueden clasificar? Sí. Preposiciones simples. ¿Cuáles son simples? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, durante y hasta. Luego están las llamadas locuciones. Y por último, también se cuenta como preposición a las contractas, al y del. Listo, vamos rápidamente. A ver, vamos aquí. A. Construyó una casa de madera. B. Confesó que se moría de miedo. C. Siempre de Huancayo, donde hay una preposición que señale procedencia. Ahí están las respuestas. La D, Andrea,
Christopher, Ítalo, Diego dicen que es la D. Señala procedencia. Liz también, la D. Muy bien, vamos a ver. Construyó una casa de madera. D. ¿De qué está hecha la casa? Madera. ¿Ese D que indica? Materia. Confesó que se moría de miedo. Se moría de miedo. En ese caso, de miedo indica, ¿no es cierto?, no es materia en este caso. Morirse de algo. En ese de toma un nombre que le llaman régimen, cuando la preposición es exigida por el verbo, ¿ya? C, siempre hablaban de atletismo. Ese de indica una materia o tema, no materia de material, sino tema, ¿ya? Su familia vendrá de Huancayo, de procedencia. Esa es la que ustedes han dicho. Es correcto, la letra D. Vamos al ejercicio 8. Ahí está el ejercicio 8. Ya salió con respuesta y todo. Bueno, en el enunciado, el niño dejó, dice ahí, ¿no es cierto?, sus juguetes. Ay, perdón, ahora sí. Dejó sus juguetes en medio de la sala. La locución prepositiva expresa sentido de en medio de. En medio de, dice ahí, ¿no? En medio de, ¿qué sentido tiene? ¿Tiempo? No. ¿Procedencia? Tampoco. Lugar, señala un lugar, ubicación, correcto. ¿Pertenencia? No. Respuesta C, ya, está bien. Vamos al ejercicio 9, que nos dice, elija la alternativa que incluya los enunciados que presentan nexos subordinantes completivos. Ah, qué interesante. Los nexos subordinantes completivos en la lengua castellana son dos, que y sí. Que y sí, pero ese sí sin tilde. Entonces, que y sí son subordinantes completivos cuando introduzcan proposiciones subordinadas sustantivas que funcionen como OD o como sujeto. Vamos a ver, sabía que leerías las noticias, sustentaría la tesis que formuló, admitiría su culpa si fuese el autor, nunca supe si llegó a Villa de Ica. A, 1, 2 y 3. B, 2, 3 y 4. C, solo 2 y 4. Y la letra D dice 1 y 4. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Nos están pidiendo dónde las subordinadas son completivas. Son completivas. Que y sí. Cuando que y sí introduzcan subordinadas, ya lo dije, sustantivas. Ahí está la respuesta. Pero Ana Lucía y Jennifer me indican que la respuesta es la opción D. Es la opción D. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? No, además, ya. D me dicen. Ya. A ver. Sabía que leerías las noticias. Acá la parte subordinada es que leerías las noticias. Esa es la parte subordinada y empieza con el que. Correcto. Yo puedo decir, sabía eso. ¿Qué es eso? Que leería las noticias. Lo sabía. Ese lo es que leía las noticias. Es una subordinada que funciona como de, o sea, es sustantiva. Cuando que y sí introducen subordinadas sustantivas, sean de sujeto u de, se consideran como nexo completivo. Así que número 1 es correcta. Sustentaría la tesis que formuló. En este caso, que formuló es la parte subordinada, que afecta a tesis. O sea que formuló es una subordinada adjetiva. Y cuando es subordinada adjetiva, este que no es conjunción. Ese que es pronombre relativo. Y ese que reemplaza a tesis. Ahí está porque es pronombre relativo. 3. Admitiría sus culpas si fuese el autor. O sea, para que acepte las culpas o las admita, debe ser el autor. Hay una condición de por medio. O sea que ese sí es conjunción, pero conjunción condicional, no completiva. Por lo tanto, no puede ser. Y la número 4 dice, nunca supe si llegó a Villa de Ica. Nunca supe eso, si llegó a Villa de Ica. Nunca lo supe si llegó a Villa de Ica. Acá cumple el rol de OD. O sea que ese sí introduce una subordinada de OD, o sea, sustantiva. Entonces, 1 y 4 sí son completivas. Por eso la clave
Es la letra D. Excelente los que marcaron la D. Quienes no, ya aprendimos, ya recordamos. 10. A ver el ejercicio 10. ¿Qué dice el ejercicio 10? En las oraciones, el amor es gravedad porque atrae a dos seres. Siguiente. Aunque no lo sepas, es una fuerza importante. Y pasó el tiempo y me quedé dormido. Reconozca los nexos y elija la alternativa que presenta sus clases. A. Ilativo, adversativo, copulativo. B. Adversativo, causal, disyuntivo. C. Causal, concesivo, copulativo. Y la D. Causal, causal, disyuntivo. Voy a ver las respuestas. Ítalo me dice que es la C y Diego me indica que es la C. Carmen me dice que es la C. Muy bien. Todos indican que es la C. Ya, muy bien. ¿Quién más? María también. También lo dice Christopher. Ana Lucía. Cristian también. La C. Muy bien. Entonces la respuesta es la C, me dicen, ¿no? Vamos a ver. Entonces, el amor es gravedad porque atrae dos seres. Este porque es una conjunción subordinante. Es una conjunción subordinante causal. Entonces, causal, ¿dónde está causal? En la C y D, ya está. Aunque no lo sepas, es una fuerza importante. Ese aunque quiere decir a pesar de qué. A pesar de que no lo sepas. Cuando aunque equivale a pesar de qué, se le va a denominar como conector concesivo. Entonces sería la C, ¿no? Causal concesivo. Pasó el tiempo y me quedé dormido. Ese I es una conjunción coordinante llamada copulativa. Por lo tanto, la respuesta comprobada es la letra C. Excelente. Vamos al ejercicio 11. Dice lo siguiente. Las palabras subrayadas del enunciado. Parecía que el caos originado por la corrupción acabaría con el Estado de Derecho, pero la consecuente fortaleza moral de muchos logró combatir el mal que los interesados intentaban perennizar para su provecho personal, respectivamente son. Entonces, ahí tenemos las distintas opciones. El detalle, ¿cuál es? Que no se ha subrayado nada. Así que si alguien marcó una respuesta, bueno, ha sido por intuición, ¿no? No ha sido prácticamente porque se haya subrayado algo, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta adecuada es la letra A, por si acaso. Entonces, vamos a darle forma para que sea la letra A. A ver, vamos a resolverlo igual. Dice A, conjunción, vamos a ver. Parecía que, si yo subrayo ese que sería conjunción, ¿entendido? No conjunción, ese que entonces debe ir subrayado. Que el caos originado por, ese por lo subrayo sería preposición. La corrupción acabaría con, si subrayo con sería preposición. El Estado de Derecho, si subrayo de sería preposición. Pero, subrayo pero sería conjunción adversativa. La consecuente fortaleza moral de, y ese de es preposición, ¿entendido? Muchos logró combatir el mal que los interesados. El mal que los interesados. Ese que refiere a mal. Por lo tanto, sería pronombre relativo, pronombre. Intentan perennizar para su provecho personal. Y para es preposición. Entonces, había que subrayar cada uno de los elementos que son conectores. Nada más. Y la respuesta, igual, hubiese salido la letra A. ¿Entendido? Explicado por qué cada uno de ellos, ¿no? Muy bien. Vamos ahora al ejercicio 12. A ver qué marcaron aquí en el ejercicio 12. Dice, señale la alternativa donde las preposiciones marcadas no pueden ser usadas alternativamente, donde no se usen de manera alternada, o sea, con doble opción. Vamos a ver, A, vino a un lugar bastante lejano, o vino de un lugar bastante lejano. Llegó a jugar en un lugar lejano o llegó de jugar en un lugar lejano. C, salieron a tratar varios asuntos o salieron de tratar varios asuntos. Y la letra D dice, vendieron a precio más barato o vendieron de precio más barato. Entonces, ¿cuál es la opción donde no se pueda usar ambas preposiciones? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Ya están las respuestas, excelente. La D, Jennifer dice la D,
Liz la D, Carmen, María la D, Diego D. Muy bien, ¿no? Entonces aquí es evidente, ¿no? Yo puedo decir, vino a un lugar, vino de un lugar, llegó a jugar, llegó de jugar, salieron a tratar varios asuntos o de tratar, pero vendieron a precio más barato, sí, ¿no? Pero vendieron de precio más barato, no. Entonces la opción adecuada es la D, correcto, muy bien. Vamos al ejercicio 13. ¿Qué nos dice el ejercicio 13? Vamos a ver. Dice lo siguiente, vamos a ver el ejercicio 13. En el enunciado, en absoluto, Lucía no viene con su tía, solo la visita de vez en cuando. Los grupos de palabras subrayadas constituyen respectivamente, según el contexto, en el que aparecen locuciones adverbiales de. Vamos a ver. Entonces, negación y modo, afirmación y modo, afirmación y tiempo, negación y tiempo. Acá lo que hay que subrayar es en absoluto, ¿ya? En absoluto y de vez en cuando. En absoluto y de vez en cuando. En absoluto, de vez en cuando. Ahora sí, una vez que sé que son esos dos, ¿cuál es la respuesta? A ver, en absoluto y de vez en cuando, ¿no? ¿Qué tipo de, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de palabra constituyen, ¿no es cierto? Según el contexto. ¿O qué locución, o qué tipo de locución adverbial es según el contexto que se presenta? Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Vamos a ver. Número 13. Ahora sí, ¿no? Ahí están las respuestas, hay varias ya. A ver, me dicen que es Ítalo, me dice Jennifer y Diego. Me dicen que es la C, ¿ya? 13C. ¿Alguna respuesta más? A ver, para poder explicar. No, ahí queda, ¿no? La C. Diego, Ítalo, Jennifer. Ya, muy bien. Vamos a ver. En primer lugar, voy a leer. En el enunciado, en absoluto, Lucía no viene con su tía. Solo la visita de vez en cuando. Los grupos de palabras subrayadas, que son en absoluto y de vez en cuando, constituyen respectivamente, según el contexto en el que aparecen locuciones adverbiales de. A esta pregunta de San Marcos, ¿ah? Clásica. A ver. En absoluto, Lucía no viene con su tía. En absoluto, ¿qué significa? Que Lucía, ¿qué? No vive con su tía. No vive con su tía. Lo que pasa es que en ese caso, muy bien, Valeria, en absoluto no es afirmativo, es equivalente al no, allá, como un referente. Y de vez en cuando, eso sí, señala tiempo. Es una pregunta de San Marcos, ¿no? La respuesta es la letra D. Muy bien, la señorita que marcó, muy bien. Ahora aquí, ¿no? Esas preguntas, algunos dicen no valen, ¿no? ¿Cómo pueden preguntar así, no? Con truco, dicen algunos, ¿no? Muy bien. No, lo que pasa es que cuando dice en absoluto, ¿no? Lucía no vive con su tía, o sea, ese en absoluto, ¿qué cosa quiere decir? Que no vive con su tía. O sea, si esa locución, ¿a qué adverbio equivale? En absoluto, ¿a qué adverbio equivale? Que no vive con su tía. O sea, en absoluto equivale a no, es negación por eso. ¿Entendido? Eso quiere decir. ¿Ya? Entonces, no es tanto para volar, no se asusten. ¿Ya? Número 14, dice acá, a ver, marque el enunciado donde aparecen más pronombres. A ver, vamos a ver. Yo voté en contra de la segunda propuesta. Dora viajó a Tarma en la compañía de Marcos. Ayer vimos al hijo del vecino en Chaclacayo. Acá dice, Lucía debe ser, ¿no? Lucía de la Cruz volverá a mediados de mayo. Ya, pero acá hay un detalle, no puede ser pronombre, pues, ¿no? Acá marca el enunciado donde aparecen más preposiciones. A ver, voy a repetir, ¿ya? Donde aparecen más, claro, no, pre. Ah, es excelente, excelente. No, por el tema que estamos viendo hoy, pues, ¿no? Claro. Exacto. Son preposiciones.
preposiciones. Muy bien. Entonces, ahora sí. Contamos entonces y nos va a salir. Ah, ahí está, ok. Disculpen, más bien se me pasó el digital, ¿ya? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yo voté en contra de la segunda propuesta. En contra y de, ahí yo veo 3 preposiciones. Pero yo recuerdo rápidamente. Yo voté en contra de la segunda propuesta. Lo que pasa que en contra de equivale a decir simplemente contra. O sea, es una locución prepositiva. O sea, en la letra A hay una sola preposición. Es en contra de. Listo. Vamos con la B. Dora viajó a Tarma en la compañía de Marcos. Dice así, ¿eh? Dora viajó a Tarma en la compañía de Marcos. Ese A es una preposición. Ya está la clave, están dando claves. A ver, la B me dicen. Diego dice que la B. Entonces, esa A es preposición. A ver, otra respuesta. La B también dice Andrea. Ya. Diego y Andrea dicen que es la B. Ya, vamos a ver acá. Aún sigo explicando. ¿Ya? En la A hay una sola. En contra de es locución, una. Vamos con la B. Ahí me quedé. A es preposición. Ahora dice en la compañía de. Qué interesante esto de en la compañía de. Dora viajó a Tarma en la compañía de Marcos. Decir en la compañía de es como quien dice que Dora viajó a Tarma con Marcos. Lo que pasa que en la compañía de no se cuenta en ni de. Otra de San Marcos, pues, ¿no? Trucos, entre comillas. No son trucos, son locuciones que a veces no vemos. En la compañía de es con. Entonces, en la B, en y de no son preposiciones independientes. Estructuran una locución. Por lo tanto, en la B hay 2. En la A hay una, en contra de, locución. En la B hay 2, A, preposición, y en la compañía de, locución. Hay 2. Entonces, no puede ser la B. Bueno, hasta el momento es la B, porque hay 2. Vamos con la C. A ver, hay más respuestas. A ver, están corrigiendo, creo. María y Jennifer dicen que es la C. Muy bien, María y Jennifer. Ayer vimos al hijo del vecino en Chaclacayo. Al y del se consideran preposiciones contractas porque se usan como nexo. Y en, ahí van 3 preposiciones. La D, acá en Lucía. Ya. Lucía de la Cruz volverá a mediados de mayo. Ahora quiero que escuchen esto. ¿Eh? Lucía de la Cruz, atención, la preposición de no se cuenta, atención, no se cuenta como preposición ahí. ¿Por qué? Porque Lucía de la Cruz se considera todo como el nombre de una persona. Se cuenta como locución sustantiva. ¿Entendido? Si yo digo, por ejemplo, la ciudad de los Reyes, Ciudad de los Reyes equivale a Lima, ¿no? Así le decían. Ese de no se cuenta como preposición, porque es parte de la locución sustantiva. Si yo digo Banco de la Nación, ese de tampoco se cuenta. Si digo oso de anteojos, ese osito, ¿no? Oso de anteojos tampoco se cuenta de, ¿entendido? Entonces, lo que dice, a mediados de mayo, volverá a mediados de mayo, ¿no es cierto? Y a mediados de también en locución. Entonces, la respuesta adecuada, muy bien, Andrea, es la letra C. ¿Entendido? Es la letra C. Mucho cuidado cuando nos pidan preposiciones. No nos olvidemos que las preposiciones, todos saben las preposiciones simples. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, para, por, pro, según, sin, so, versus vía. Estas son las preposiciones simples. Hay otro grupo, contractas, al y del, pero, hay un grupo que se llaman locuciones. Si yo junto un grupo de palabras y equivale a una preposición simple, o sea, a, ante, a cualquiera de ellas, se cuenta como una. ¿Entendido?
Ahora, si yo veo el nombre propio de una persona o de un lugar o el nombre de una institución, como Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, y veo dentro una preposición, no lo cuento, porque se cuenta como nombre, y si es nombre se cuenta como sustantivo. Eso quiero decir. Ahora quedó un poco más claro, ¿sí? ¿Ha quedado más claro? Esas son las locuciones. Igual con las adverbiales y las conjuntivas, ¿ya? Muy bien. Eso está explicado también en los videos que yo he dejado en el grupo, ¿ya? Yo expliqué cómo reconocer preposiciones y explico eso de las locuciones también ahí en los videos, los módulos que ustedes han llevado, ahí se explica esos casos, ¿ya? Muy bien. Así que tranquilos, ¿no? Mientras yo refuerce, ¿no es cierto? Y si fallo, ¿no? Ahora vamos a decir que es para no fallar después en el examen de admisión. ¿Entendido? Muy bien. Vamos al ejercicio 15. ¿Qué dice el ejercicio 15? Veamos. En el enunciado, en 1926, Nikola Tesla, uno de los grandes inventores del siglo XIX, predijo que algún día usaremos la tecnología para que enviemos todo tipo de documentos alrededor del mundo sin usar cables. Los verbos subrayados están respectivamente en modo imperativo, indicativo, subjuntivo, subjuntivo, imperativo, indicativo, indicativo, subjuntivo, indicativo, 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 subjuntivo. A ver, hay respuestas ya. Claro, hay una pregunta. A ver, un momento, una preguntita, rápido, nada más. Me pregunta Andrea. A ver, Andrea, tu pregunta dice si a mediados de equivale a en. Claro, a mediados de equivale a en o a entre a veces, ¿no? Entre también. Muy bien. Y la respuesta acá, en la 15, me dicen que es la letra C. En la 15 me dicen que es la C. A ver, un verbo en modo indicativo, atención, le añado la frase es cierto que. ¿Entendido? Un verbo en modo indicativo le añado la frase es cierto que. Si encaja, es indicativo. Es cierto que predijo. Muy bien. ¿No es cierto? Ahora, un verbo en modo subjuntivo se le añade ojalá o posiblemente, ¿no? Ojalá o posiblemente. Y un verbo en modo imperativo ordena, manda. Listo, ahora sí. Entonces, en la número 15 me dicen que la respuesta es la letra C. ¿Seguros? A ver, revísenlo bien. Me dice que la respuesta en la 15 es la C. A ver, María me dice que en la 15 la respuesta es la D. María dice que es la D. Vamos a ver. A ver, hay más respuestas. A ver, vamos a ver. También lo dice Christopher. Muy bien. María, Christopher dicen que es la letra D. Dedito. Ya, muy bien. Vamos a ver. Entonces, Nikola Tesla es uno de los grandes inventores del siglo XIX. Es cierto que predijo, muy bien, es indicativo, es cierto que predijo que algún día, ¿es cierto que usaremos? No, usaremos, en este caso, ¿qué sería? Es cierto que usaremos la tecnología, ¿entendido? Para que ojalá enviemos todo tipo de documentos del mundo sin usar cables. Entonces sería indicativo, ¿está bien? Y subjuntivo, sí, claro. Entonces la respuesta, está ahí, vendría a ser la letra D, no la C, es la D. Muy bien a los que marcaron la letra D. Nada más, listo. 16, vamos a ver 16, dice acá. Lea los enunciados y seleccione la alternativa a un ejemplo, a ver, un momentito, rapidito, ¿ya? Christopher, a ver, Christopher, vamos a ver. Un ejemplo con imperativo. Hay una cancioncita por ahí antigua que escuché, ¿no? Por la radio, una cumbia creo, que dice, vete, fuera, largo de mi vida. Vete y haz de tu vida lo que quieras, creo, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, cuando dice vete, largo, haz de tu vida lo que quieras, hay una orden, ¿no? Te están votando, vete tú, lárgate tú, ¿no? Haz tú de tu vida lo que quieras, ¿no? O cuando dicen trabaja, ponte a estudiar, esos son imperativos, órdenes, mandatos, ¿entendido? Muy bien, a ver, ahora sí, vamos a ver aquí.
Lea los enunciados y seleccione la alternativa en la que se presenta frase verbal predicativa. A ver, Irene está realizando una nueva feria. Algunos tumores suelen ser malignos. Todos eran felices en cada excursión. Los felinos suelen dormir demasiado. Ha sido dadivoso con sus compañeros. 6. Paola ha sido internada en el hospital. Alternativas: A, 1, 2 y 4. B, 1, 3 y 5. C, 2, 4 y 6. D, 1, 4 y 6. Muy bien, ya hay respuestas. La D. Muy bien, la D me indican aquí. La D. En primer lugar, cuando dice una frase verbal predicativa, también la D. Ya. Una frase verbal predicativa. Predicativa es lo contrario a copulativa. O sea, predicativa quiere decir Christopher y Alexander, también la D. Alexander, ¿no? Y Christopher, la D. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando dice predicativa es que no tenga atributo. Así de simple. A ver. Irene está realizando una nueva feria. El verbo es está realizando. ¿No es cierto? Una nueva feria. Ya está, muy bien. Entonces, una nueva feria o de. Entonces, no puede ser, ¿no es cierto? Atributo es una predicativa. Uno es predicativa. Algunos tumores suelen ser malignos. Suelen ser es perífrasis. Es verbo copulativo. Maligno es atributo. Entonces, no puede ser dos. Todos eran felices en cada excursión. Eran verbo copulativo, felices atributo. No puede ser dos ni tres. Hasta el momento 1. 4. Los felinos suelen dormir demasiado. Suelen dormir es perífrasis. Equivale a duermen. Y demasiado es circunstancial. Por lo tanto, esta es predicativa. 1 y 4, predicativa. 5. Ha sido dadivoso con sus compañeros. Ha sido es una perífrasis. Y dadivoso es atributo. No puede ser. 6. Paola ha sido internada en el hospital. Entonces, ha sido internada, perífrasis. En el hospital, circunstancial. Sería 1, 4 y 6. Entonces, la respuesta es la letra D. Muy bien, la D. Eso es. Vamos con el ejercicio 17. Ejercicio 17. A ver qué dice. Lea los enunciados y seleccione la opción en la que hay verbos irregulares. Me agradeció por la hospitalidad brindada. Ya no trabaja como guardia de seguridad. El inspector revisa el área minuciosamente. 4. Mañana habrá mítines en la plaza central. 5. Los transeúntes lo defendieron del ataque. Y alternativas 1, 3 y 5. B, 1, 4, 5. C, 1, 2, 3. D, 2, 3, 4. A ver, ¿cuál es la clave en la 17? Vamos a ver. Solo un estudiante ha marcado. A ver, ¿alguien más que dé una respuesta para poder comparar con lo que han marcado? Nos piden los verbos irregulares. Listo, hay una más, ahora sí. A ver, nos dice María, Ítalo también, nos dice que es la letra B. ¿Ya? Ya nos quedan 5 minutos. Muy bien, entonces vamos a ver. Verbos irregulares. A ver, ¿cuáles son los verbos irregulares aquí? ¿No es cierto? Irregulares serían agradeció, ¿entendió? Trabaja es regular. Revisa es regular, habrá es irregular, 1, 4, y luego defendieron es irregular. Sería 1, 4 y 5, la respuesta es la B. Correcto, muy bien. A ver, vamos al ejercicio 18. ¿Qué dice el ejercicio 18? En el enunciado, nunca es tarde para aprender a vivir ordenadamente. Los adverbios que aparecen son clasificados respectivamente como cantidad, tiempo, modo, modo, lugar, cantidad, afirmación, modo, tiempo, negación, tiempo, modo. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta? El primer adverbio que vemos es nunca. Entonces, ese nunca es un adverbio de ¿qué? Negación, ya vale. A ver, María, Ítalo, Carmen, Andrea, ya Christopher, Diego también nos indican que la respuesta, a ver cuál es la respuesta ahí dicen, la letra D. Muy bien, la respuesta es la letra D. Nunca es negación, ¿entendido? Luego tenemos tarde, tarde que es tiempo, y ordenadamente que es modo. Excelente.
Ejercicio 19. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio 19? A la estructura conformada por dos o más palabras que cumplen la función de un adverbio se le denomina locución adverbial. Marque la alternativa en la que aparece ella. A ver, ahí tenemos entonces 4 opciones. ¿En cuál de ellas aparece locución adverbial? Muy bien, Ítalo, Andrea nos indican que la B. Igualmente, María y Christopher también nos indican que la B. ¿De cuándo en cuándo viajaremos a alguna ciudad? Entonces, de cuándo en cuándo es una locución que indica tiempo, es una locución adverbial. Y la respuesta adecuada es la letra B. Muy bien. Vamos con el ejercicio 20. Correlaciona las columnas de las oraciones con las frases preposicionales, relaciónelas con los significados correspondientes y marque la alternativa correcta. Muy bien. Nos piden ahí relacionar la preposición con el significado que le corresponde a la preposición. Relaciono o correlaciono y hallo la respuesta. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta en el ejercicio 20? Vamos a ver. Saldremos el domingo en la mañana. Eso indica tiempo, 1 con B. Envió el mensaje por correo. Esa palabrita por indica el medio, 2 con C. Hasta ahí ya nos ayudamos mucho. La D, muy bien. La respuesta es la letra D. Ejercicio, muy bien. 21. Cuantifique las preposiciones del enunciado. ¿Cuántas preposiciones hay aquí? La fiscal refiere basándose en audios y declaraciones de los colaboradores, que son delitos contra la administración pública. 5, 6, 3 y 4. Entonces, ¿cuántas preposiciones aparecen ahí? Y la respuesta es, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Cuántas preposiciones hay ahí? A ver, rápido, ¿cuál es? A ver, muy bien. La respuesta es 3, ¿no? Hay 3. La letra C, muy bien. ¿Cuáles son? En, de y contra. Entonces, ahí hay 3. Muy bien. Vamos al ejercicio 22. Allá vamos a acabar aquí ya. 22. 22 dice, se denomina locución prepositiva a la estructura conformada por dos o más palabras. Ahora nos piden aquí que marquemos dónde está la locución prepositiva. A ver, ¿cuál es locución prepositiva? Bien, está fácil. Recuerda que la locución prepositiva juntas un par o hasta 3, quizá, depende de la cantidad, pero que equivalga a una sola preposición simple. Entonces la respuesta en la número 22, a ver, ahí están las respuestas, muy bien, nos dicen que es la letra C y por ahí alguien dice la D. Entonces, la respuesta es la C. ¿Entendido? El bombero salió de entre las llamas del edificio. De entre equivale a entre. Y la D, ¿por qué no? Ahí vamos a terminar ya. La D, ¿por qué no? Porque a pesar de que sí es locución, pero a pesar de que equivale a aunque, es locución conjuntiva, no prepositiva. Y la número 23, por si acaso, en la 23 la respuesta es la B de bueno, 23 B de bueno, 24 la respuesta es la D, dinosaurio, y la número 25 la respuesta es la C. ¿Entendido? Corazón. Entonces, estas son las respuestas que faltan, ¿no? Entonces, jóvenes, muy bien, hemos llegado a la parte final, ¿no? De solucionar cada uno de los ejercicios, ¿no? Con su respectiva explicación. Muy bien, gracias a cada uno de ustedes. Perfecto, maestro. Listo, jóvenes, damos por finalizada la clase de lenguaje a cargo del maestro Cristian Linares.
En breves momentos comenzará la clase del curso de trigonometría, a cargo del maestro Miguel Torres. Tienen 3 minutos.